Hoy vamos a hablar de un caso que ocurrió en el municipio de Itagüí. Involucra a un joven de escasos 18 años y una menor de 14 años. Juan Pablo es un estudiante, terminó su bachillerato y al haber egresado de un colegio en Itagüí, conocía a las generaciones inferiores, es decir, a los jóvenes entre noveno y 11 grado. Entabló conversaciones con una menor que estudiaba en su misma institución, de donde él se graduó. Y luego de varios días conversando, planearon un encuentro, y cual ella va, lo visita en su apartamento, donde él vive con su madre y su padrastro y su hermana. Y en ese apartamento sostienen relaciones sexuales. Luego de ese encuentro sexual, días posteriores, Juan Pablo es capturado a las afueras de su residencia por el delito de acceso carnal violento. Y es ahí donde empieza su calvario judicial. Juan Pablo efectivamente es detenido, puesto a órdenes del juez de control de garantías, quien decide enviarlo a la cárcel. Porque de los elementos entregados por la fiscalía se podía establecer que esta menor con la que él había sostenido el encuentro sexual era menor de 14 años y por ende se había cometido aquí un delito que la ley establece como punible, que es el delito de acceso carnal con menor de 14 años. ¿Qué pudimos establecer nosotros como defensa? Primero, a través de una experticia técnica, logramos extraer la conversación de Facebook entre el perfil que manejaba Juan Pablo y el perfil que manejaba la menor, en el cual hablaron, establecieron el encuentro y además se indagaron sobre sus gustos, sus edades y sus preferencias. Y además donde planearon el encuentro. ¿Cuál fue el hallazgo que le salvó de alguna manera la vida a este joven? ¿Y por qué decimos que le salvó la vida? Porque estar inmerso en una acusación por un delito de acceso carnal con menor de 14 años puede implicarte una pena de entre 9 a 14 años de prisión. Y por ser una víctima menor de edad, es un delito que no tiene ningún beneficio ni rebaja de pena. Esta persona estaba en riesgo de pasar 9 años de su vida mínimo dentro de un establecimiento penitenciario. Lo que le salvó la vida entonces fue que en ese chat que encontramos, esta menor le dice a Juan Pablo que ella, cuando él le pregunta ¿qué edad tienes? Ella le dice tengo 14 años y no 13 como realmente los tenía. ¿Y por qué es relevante esta situación dentro de la actuación penal y para el derecho penal? En Colombia, los menores de 14 años no tienen aún la edad o la madurez suficiente para dar libremente un consentimiento. Por eso estas personas no pueden, o las personas menores de 14 años no pueden suscribir contratos, no pueden manifestar voluntad o consentimiento frente a muchos aspectos de su vida. Ello incluye las relaciones sexuales consentidas. Es decir, si una persona mayor de 18 años se involucra sexualmente con una persona menor de 14 años, siempre hay delito. Por eso la distinción entre los 13 y los 14 es muy importante en este caso. ¿Qué tenemos entonces en este caso? Que cuando la menor advierte o le hace creer, aunque sea falso, a Juan Pablo que ella es mayor de 14 años, él no tiene la posibilidad entonces de comprender que va a sostener relaciones sexuales con una menor de 14 años y que eso constituye un delito. Y como en el esquema del derecho penal, usted para poder ser declarado responsable de un delito tiene que conocer que lo que está haciendo es delito, pero además quererlo. Y él no conocía que lo que estaba haciendo podía constituir un delito porque él ignoraba que la edad de la menor no era 14, sino 13. Lo ignoraba por completo. Y entonces aquí recaemos en lo que se erige como un error de tipo. En ese orden de ideas, la valoración de la juez segunda penal del circuito de Itagüí fue esa, y entender que la menor indujo a el joven Juan Pablo a un error que él era insuperable, pues él no tenía posibilidad de conocer que la menor no tenía 14 años, sino 13 realmente. Después de que la menor y Juan Pablo sostienen su encuentro sexual, ella se va para su casa, siguen conversando por varios días. De un momento a otro la menor le dice por la misma red social Facebook, no puedo seguir hablando contigo, no quiero que me vuelvas a llamarme a buscar. Lo que se pudo establecer es que para ese momento ya se había presentado la denuncia penal por el delito de acceso carnal. Pero lo que se supo en el juicio es que la menor, luego de haber estado con Juan Pablo, que se fue para su casa,
Y horas después que pudo conversar con un adulto, conversó con su madrina, a quien le contó lo que había pasado. Y fue esta persona la que la indujo o la llevó a que pusiera la denuncia, porque según la madrina, aquí se había producido una violación. Contrario a lo que allí se plantea, en el juicio pudimos probar entonces, incluso con la misma declaración de la menor, que el encuentro sexual fue plenamente consentido y que lo que llevó a la fiscalía a enjuiciar a Juan Pablo fue el asunto de la minoría de edad de la joven. Es decir, que esta en realidad tenía menos de 14 años. Pero como en el juicio pudimos probar que ella directamente le contó o le dijo, así hubiese sido falso, a Juan Pablo, que ella tenía 14 años, pues él actuó bajo la conciencia de que no estaba cometiendo ningún delito y por eso finalmente fue absuelto. Incluso la fiscalía desistió del recurso de apelación y las víctimas tampoco presentaron recurso de apelación porque era clara la prueba, ¿sí? Una prueba técnica, no es un pantallazo, no fue simplemente un screenshot, como suele llamarse también, no, una prueba técnica de extracción de información de un celular de Juan Pablo en el que logramos extraer toda la conversación entre él y la persona menor de edad que en este caso fungió como presunta víctima, lo que le ayudó a él a poder acreditar suficientemente que él había actuado creyendo que su conducta no constituía delito.